Se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él contestó, a ustedes se les concede conocer los secretos del reino de los cielos, a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá que de sobra, al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías. Oirán con los oídos sin entender, mirarán con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón, son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versos 10 al 17. Las parábolas revelan el reino de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 21 de julio, año 2022. Las parábolas. El tema de las parábolas en la Sagrada Escritura. ¿Cómo no aprovechar ese medio de comunicación, ese método de dar mensajes, esa forma de entrar en comunión con una cultura por medio de una parábola, de una comparación? Cuando uno lee las parábolas de Jesús de Nazaret en la Sagrada Biblia, entiende que las parábolas revelan el reino de Dios, el misterio de Dios. También las parábolas sirven como advertencias de Dios o también los deseos de Dios. Uno entiende que la sabiduría de Dios es necesario escucharla y comprenderla. Y una vez que la persona hace ese ejercicio de escuchar y de comprender, entonces no se le aplicará ese adagio, como dice Jesús de Nazaret, de la profecía de Isaías, porque cuando se le habla en parábolas a una persona y no escucha, no quiere entender y no quiere oír, entonces se le aplicará ese aforismo de la profecía. ¿Cómo poder entender la palabra de Dios desde las parábolas? ¿Cómo entender personas que en la historia se han destacado por eso, escuchar con mucha atención, aprender con mucha rapidez y con mucha agilidad y convertirse en un excelente predicador de la palabra, en un catequista eminente, en una persona muy buena en enseñar la palabra? Hay un santo en la historia de Italia que lo logró. Y ese santo se llama San Lorenzo de Brindisi y fue un monje capuchino allí en Verona, Italia, predicador de la palabra de Dios. Tenía como esas cualidades una persona que escuchaba muy bien lo que le estaban explicando y complementaba perfectamente eso con la sencillez y con la humildad de corazón. Y así cumplió la misión en la iglesia de distinguirse como un predicador incansable por varios países de Europa y lo hizo muy bien. Cuentan los historiadores de la vida de San Lorenzo que aprendía muy fácilmente los idiomas y que grababa muy rápido en la memoria lo que le iban enseñando, y las personas quedaban maravilladas de su manera de hablar, de explicar. San Lorenzo de Brindisi, cómo entender lo que Jesucristo quería
cuando le preguntaron que por qué enseña en parábolas. Y esa es la pregunta que le formulan. Se acercaron los discípulos y le preguntaron por qué habla en parábolas. Las parábolas sobre el reino de Dios guardan un mensaje comunitario. Es decir, la comunidad es la beneficiada con la propuesta de esa parábola que se llama parábola del reino de Dios. Es decir, se construye una comunidad con la palabra de Dios y se encarnan allí los sentimientos de Jesús de Nazaret. Entonces las parábolas son ilustrativas y aceptar el mensaje cualifican la vida espiritual, el propósito del reino de Dios. Por ejemplo, escuchar y leer las parábolas. Dice la Biblia en el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, el que tenga oídos que oiga. El asunto está en escuchar y obedecer a la palabra de Dios, en escuchar lentamente y dejar la mente en cero para poder comprender el mensaje, no pensar mientras se está leyendo, sino dejar la mente suelta y no pensar mientras otra persona está hablando porque no permite el entendimiento de la parábola. Entonces la parábola, la Biblia da un consejo muy sabio, el que tenga oídos que oiga, si no lo hace no lo va a lograr. Las parábolas son sencillas en la Biblia, no son nada complicadas, se pueden comprender perfectamente, se recuerda con facilidad una parábola, por ejemplo. Hay personas que saben las parábolas o se les dice el nombre y inmediatamente la persona la recuerda la parábola. Provocan una riqueza espiritual. Entonces en la Biblia encontramos varios tipos de parábolas. Por ejemplo, las parábolas del reino de Dios, las parábolas de la misericordia, las parábolas que se encaminan hacia la eternidad. Por ejemplo, los talentos, esa es una parábola hacia la eternidad. Los viñadores homicidas, las vírgenes prudentes y las vírgenes necias, parábolas. ¿Cómo las parábolas dan esa riqueza espiritual? La parábola de la misericordia nos permite corregir un error bien común en la sociedad, que es el de estar juzgando a los demás. ¿Cómo es de importante volver a leer esas tres parábolas que son tan conocidas como parábolas de la misericordia en el Santo Evangelio, que le permiten a una persona evitar ese pecado, esa falta tan grave como es juzgarle la vida a los demás, discriminar a los demás, clasificar a las demás personas, el mal hábito que hay en una sociedad y que ha habido a lo largo de la historia, como el odio entre las naciones, la violencia, la xenofobia, el racismo. No hay que despreciar a ninguna persona, dice la Santa Biblia. Dios no quiere que se pierda ninguna de sus hijos, dice el Santo Evangelio. Entonces, si se trata de hablar de una buena religión que se llame católica y vivirla correctamente, la respuesta sería la que dio el Papa emérito Benedicto XVI en un Angelus. El Papa decía: hay que estar en sintonía con el corazón misericordioso de Dios. La religión se vive en sintonía con el corazón misericordioso de Dios. Hemos aprendido una buena lección en el día de hoy. Las parábolas revelan el reino de Dios. ¿Cómo no aprovechar ese tema tan espectacular? Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.